Iniciamos la sexta charla del Tratado del Paisaje Español de los espacios naturales referidas a los espacios naturales de Aragón. Recordaréis que las primeras charlas correspondían a Cataluña y las segundas a Aragón. En la anterior charla habíamos hablado de los espacios naturales de Zaragoza en la parte del Ebro y del Jalón. Ahora pasamos ya a Teruel. En esta primera charla, Teruel va a tener dos charlas, con lo cual acabamos ya Aragón. Esta primera charla la hemos llamado Ibérica bajo Aragón, aunque realmente es una aproximación a Teruel. Para realizar estas charlas hicimos una serie de dibujos hace ya 2 años y en el caso de Teruel volvimos a repasarlos porque faltaban planos detallados de los LIC y de las ampliaciones de los LIC propuestas. Y en otras charlas hemos compaginado los dibujos de las dos fases, pero aquí hemos preferido mantener los dibujos de la primera fase en esta charla de Teruel 1, que sería una aproximación, y los dibujos de la segunda fase, que son ya las conclusiones, en una segunda charla de Teruel, que sería Teruel 2, y que sería la charla 7 de Aragón, con lo cual culminamos Aragón. El porqué de este diferente planteamiento en Teruel es por la complejidad de las sierras ibéricas de Teruel. Fijaros, como os recordáis cuando veíamos en Zaragoza que había grandes vacíos de protecciones, en Teruel aparentemente no tenemos ningún parque natural. Pensar que esto está hecho hace ya 2 años, quizá la situación haya mejorado, pero sí que tenemos muchos LIC. Fijaros que tenemos el gran LIC del Maestrazgo en Gúdar, un LIC impresionante con 81.000 hectáreas ya, que se le puede añadir el LIC del Guadalope con 19.000, es decir, estaríamos ya en un gran LIC que sumaría ya las 100.000 hectáreas. Pero es que además tenemos el LIC Jabalambre, que tiene 53.000 hectáreas, a las cuales se añaden otros LICs que van apoyándolo y que alcanzan también cifras muy grandes en la zona de Jabalambre, acercándonos a las 70 y tantas mil hectáreas. Pero es que además, si os fijáis, tenemos en toda la zona de Albarracín una serie de LICs, como son el LIC de Tremedales de Orihuela, el LIC de Monter de Albarracín, el paisaje protegido de los Pinares de Rodeno, el LIC del Alto Tajo, el LIC Guadalaviar, el LIC Saldón, el LIC Valdecabriel, el LIC La Cuenca del Hebrón, el LIC San Blas, es decir, que forman un conjunto enorme de protecciones que curiosamente dejan vacíos, normalmente en el fondo de los valles, pero que indican ya el gran valor, la gran protección que tiene ya Albarracín. Lo mismo vamos a descubrir, esto es un error, sería una cepa, tenemos una serie de pequeños LIC que un poco puntúan la Sierra Palomera, puntúan también el entorno de Gallocanta y la rama del Ibérico, la cordillera ibérica, que es ya la rama sur, y luego aparece una zona muy compleja, que es toda esta zona que vimos en Herrera, que en Zaragoza estaba muy definida, porque era la Sierra de Vicor, la de Algairén, la de los Muelas del Jiloca, que definía muy claramente la cordillera. Sin embargo, fijaros, aquí se produce una gran confusión, un gran vacío. Tenemos el LIC de Fonfría, la Sierra de Fonfría, de 11.000 hectáreas, otro pequeño LIC aquí, y luego tenemos el LIC Parque Cultural del Río Martín, de 25.000 hectáreas, que no sigue la dirección de las cordilleras, sino que sigue la dirección del río. Y luego grandes vacíos en toda esta zona de la Ibérica de Teruel. Entonces, como vemos, hay aquí una gran confusión. Luego veremos que es producida por la complejísima topografía de todo este territorio. Luego sí que tenemos el LIC de Beceite y los puertos de Beceite, que suman unas 14.000 hectáreas en esta frontera ya con la zona de Castellón. Este es el escenario de los LIC de Teruel, que como hemos visto antes, pues supone realmente una superficie bastante importante. Es decir, que indica ya una proporción muy grande. Si pasamos ahora a los dibujos de Teruel de esta primera fase. La cordillera ibérica en Teruel, como hemos dicho, aparece con una enorme complejidad. Las sierras de Vicor y de la Virgen, que eran muy claras en su paralelismo, en que seguían la gran dirección de la cordillera ibérica hacia el sureste, continúan con Cucalón, con la sierra de Oriche, con la sierra de Anadón y llegan hasta Montalbán con una cierta claridad. Van acompañando el río Martín, que luego girará hacia el norte. Se empieza a desplazar esta alineación y a romperse ya con la sierra de San Just,
vemos la Garrucha, la Sierra de los Caballos, empieza a ver lo que vamos a ver, el gran giro de la Ibérica en el choque con la cordillera costero-catalana. Para muchos la Ibérica va a morir ante el mar en este gran macizo que va a ser el Maestrazgo. Para otros la Ibérica va a girar hacia, franqueando todo el levante, hacia la serranía de Cuenca, pero esta rama aragonesa va a morir aquí frente al mar en el Maestrazgo. Y muchos geólogos creen que el choque con la cordillera costero-catalana, paralela al mar, que recordaréis cuando lo vimos en el estudio de Cataluña, va a producir este enorme choque y el giro de muchas de sus sierras en esta dirección este y luego noreste, cuando la dirección de la Ibérica es el sureste. Fijaros, toda esta Ibérica de Teruel va a culminar en la impresionante Sierra de Gúdar, que tiene en Peñarroya ya los 2019 metros. No es una cumbre tan alta como el Moncayo, pero como veis ha superado los 2000, ya muy cerca del mar. Esta inicia ya un giro hacia el este, como desplazada, digo, por el choque con el Maestrazgo, la costero catalana. Al igual que ella, las sierras de Mayabón, de Palomita, de Garrucha, de Julve, todas parecen iniciar un giro, como digo, hacia la dirección del este y luego hacia el noreste, paralelo al mar. Acompañan ese giro el río Martín, que luego gira hacia el norte, y sobre todo el río Guadalope, que es el que va a ir marcando claramente este giro de la Ibérica. Esta rama aragonesa de la Ibérica tiene esta enorme complejidad. Luego en la rama, por así decir, sur de la Ibérica en Aragón, lo que se llama también la rama castellana, es mucho más clara. ¿Recordáis las cordilleras que flanqueaban el Jalón y que van a continuar por los Montes Universales, que tienen Palomera, que es paralela a ellas, y que va a acabar en la Sierra de Jabalambre, y que luego girará hacia la Serranía de Cuenca, iniciando la rama levantina de la Ibérica? Es decir, que tenemos una serie de alineaciones que se van a ir complejizando en el choque, en la llegada hasta el mar. Ahora fijaros, esto es un análisis de aproximación y me preocupan mucho las líneas de pluviometría. Fijaros que ya avisábamos que la deforestación de la llanura zaragozana, del Valle del Ebro, y la del Jalón había producido una ruptura de la pluviometría de la cordillera ibérica entre la Sierra de la Virgen y Bicor. Fijaros que en los planos que vimos en Zaragoza, las líneas de pluviometría de gran sequedad, que es la línea de 400 milímetros, rompía una pluviometría de 500 y la rompía incorporando toda la Sierra de Bicor hasta Herrera. En planos más detallados aparecen dos roturas, una que coincide con el Jalón, donde se rompe la pluviometría de la cordillera ibérica y entra la sequedad de 350-400 milímetros, entra desde el Valle del Ebro por los desfiladeros del Jalón. Preocupante porque efectivamente el Jalón participa ya de la sequedad del Valle del Ebro. Pero aparece a su vez otra ruptura en la zona del puerto de la Paniza, de la Sierra de Herrera, donde se rompe la línea de 500, que coincidiría con las sierras de Bicor, con las sierras de Algairén, y se producen Fijaros que ambas rupturas coinciden con el paso de infraestructuras, con el paso de antiguos caminos. Y ambas coinciden con bosques que han sido muy debilitados. Fijaros que coincide también con la desertización, que va a coincidir también con la zona de Belchite, Azuara, una gran deforestación hay en esa penetración hacia la cordillera, que debilitan muchísimo la vegetación de la sierra. Fijaros que esto supone una ruptura peligrosísima en la línea de pluviometría de una cordillera. Estas dos rupturas, que en el plano de Zaragoza ya vimos que se consideraban una, que rompía desde la Sierra de Herrera hasta la Sierra de la Virgen, rompía la línea de la cordillera. Pero por fortuna vamos a tener la maravilla que es la Sierra de Gúdar, que aparece con una pluviometría alta de 500-600 milímetros, que superará los 800, y que logra acercarse hacia este punto de deforestación. Si esto fuese cierto también, la aparición de 600 milímetros en la Sierra de Bicor, más la pluviometría que se registra en el Moncayo, estaríamos con posibilidades aún de recuperar la antigua pluviometría y de cerrar esta ruptura que se ha producido en la línea de la cordillera.
Es decir, que tenemos la gran esperanza, como teníamos en Zaragoza del Moncayo, y en Teruel tenemos la gran esperanza de la sierra de Gúdar. Gúdar puede salvar las serranías de Teruel. Como decimos, cuando parecía que toda la Ibérica turolense, desde en su ramal norte, iba a ser desertizada por el valle del Ebro, prácticamente desde Belchite, desde Híjar, desde Andorra o Calanda, aparece en la maravilla de la sierra de Gúdar, y en su altura atrapa toda la humedad del mar y logra salvar los bosques de su sierra, y no solo de su sierra, sino que a su vez actúa como un condensador de las lluvias, y logra salvar hacia el norte la Ibérica, por el Maestrazgo, por el Alfambra, llegando hasta el río Guadalope, y rebasándolo hasta el río Martín hacia Montalbán y Anadón y Cucalón. Él salvó la cordillera hasta que en la zona de Herrera, como hemos visto antes, desciende la pluviometría a 500 milímetros. En cambio, en la Ibérica interior tenemos los 700 milímetros de los Montes Universales y de Albarracín, y el asombroso Jabalambre es otro milagro, como el Gúdar, que mantiene la pluviometría de los 700 milímetros con su gran altura de 2020 metros. Es decir, lo que vimos en Zaragoza, estos tres grandes faros de Aragón, de la Ibérica, como son el Moncayo, el Peñarroya en Gúdar y el Jabalambre, que superan los 2000 metros, son también una reserva de pluviometría, de lluvia, que en cierta manera está salvando las sierras de Teruel. Como vemos, la pluviometría va descendiendo, acercándonos hacia ese punto de inflexión que vimos era del Jalón y la Sierra de Herrera, la zona de Belchite. Es uno de los temas que vamos a pretender resolver. Hay quien dice que es absurdo pretender mover las pluviometrías con las reforestaciones. Hemos comprobado por experiencia que no es así. Hemos reforestado sierras enteras y al cabo de los años, de los 20-25 años, se detecta que la pluviometría ha aumentado en las cuencas que logramos encerrar. Y si no, que alguien me explique la casualidad de que son las zonas deforestadas, las zonas donde desciende la pluviometría. Hay quien dice que la teoría es al revés, que como la pluviometría ahí era más baja por motivos climáticos, por eso están deforestadas, pero no es así. No hay ningún motivo para que la pluviometría descienda en estos puntos si no es la desertización de las dos cuencas y el punto en contacto de ambas a través de estos pasos de montaña, donde se deforestó mucho más en su entorno, donde las infraestructuras, los caminos, los pueblos fueron provocando unas rupturas en la línea de vegetación. Pero es que además tenemos otra ruptura, que es esta. Fijaros, es preciso reforestar y lograr el enlace de nuevo entre los bosques de Gúdar y Jabalambre. Estos territorios de sabinares, de dehesas, que mantienen muchísima vegetación, sin embargo, han quedado cortados, se observan las líneas de pluviometría, la línea de 500 ha quedado rota precisamente en el paso de la carretera de Teruel-Valencia. Es necesario volverlas a soldar, volver a soldar la línea de 500 y por supuesto la línea de 600 en este paso de la divisoria de Teruel a Valencia. Y lo mismo hay que hacer en el Valle del Turia, también un valle donde la gran deforestación de Castralbo y todos estos núcleos al sur de Teruel ha producido la ruptura entre la pluviometría de la Sierra del Jabalambre y de los Montes Universales. Aquí se produce de nuevo una ruptura, como vimos que se producía entre el Moncayo, el Jalón y en el puerto de La Paniza. Es necesario también soldar estas rupturas. Por eso los planes que vamos a plantear van a tratar de resolver estos problemas. Si volvemos a lograr unir toda la cordillera en una curva de 500 milímetros, aspirando luego a alcanzar la de 600, está claro que habríamos salvado todas las serranías de Teruel. Y si ahora nos hablamos de Gúdar, desde sus magníficos bosques, podemos avanzar con pinares y luego con quejigales y repoblar poco a poco. Esto está visto por así decir, desde el oeste. Tenemos Peñarroya, Gúdar, el Maestrazgo, la Sierra de Alastra y aquí el Guadalope, que está girando, la Sierra de Sant Just, Aliaga, un punto clave, y el Valle de la Alfambra. Valles que nacen, uno va directo al Mediterráneo, el otro se dirige hacia el Ebro,
en una zona muy compleja, porque ambos ríos giran en casi 360 grados el Alfambra, 180 el Guadalope. Fijaros que es preciso alcanzar, con esas repoblaciones, alcanzar el punto de Aliaga, en el Guadalope, y después ascender la Sierra de San Just y llegar al río Martín, en Montalbán. El río Martín es otro de los grandes ríos de la zona de Teruel que van hacia el Ebro. Hacia el este podemos descender con quejigales por todo el Maestrazgo y la frontera de Castellón y con el Guadalope hasta Castellote. Gran parte de la tarea ya se ha hecho, se han repoblado muchísimas hectáreas con maravillosos pinares que luego dan paso a los quejigales, a los encinares. Pero no debemos cejar, tenemos que seguir ese proceso maravilloso que repobló, que salvó todas estas sierras. La propuesta que vamos a hacer, que lo veremos bien en la segunda lección, en la de conclusiones, es que aspiramos a crear un gran parque natural. No nos basta, como hemos dicho en otras charlas, con los LIC. Los LIC ya han pasado a ser zonas de especial protección, de especial conservación, ya han pasado a ser CEC, y su vocación es que pasen a ser parques naturales. Y aspiramos a que pasen a ser parques naturales y también a que se fundan en espacios mucho mayores que los actuales LIC. Entonces, aspiramos a crear un gran parque natural, cuyas dudas los veremos luego, si sería un parque natural que uniese Gúdar y Javalambre, o separar Javalambre de Gúdar, que uniese Gúdar y el Maestrazgo, o bien separar el Maestrazgo, crear 3 parques naturales, crear uno solo. Por el caso se trataría de incorporar los amplios LIC, por suerte tenemos muchos LIC que han salvado ya este territorio, y que el parque iría desde, en cierta manera, en caso de que se unieran estos 3 conceptos del Javalambre, Gúdar y Maestrazgo, el parque iría desde el río Turia, Guadalaviar, en Villel y Libros, hasta el Guadalope, desde Mezquita de Jarque hasta Calanda. Incorporaríamos así toda la sierra de Javalambre, unida a la de Gúdar, y desde ella todo el Maestrazgo turolense y el valle de la Alfambra hasta el Guadalope. Límite donde enlazaría con el parque natural, que luego veremos, de la Ibérica Tierras Mineras, que vendría desde el límite de Zaragoza en la sierra de Herrera. Gúdar, Javalambre, sería un espacio natural de una enorme dimensión, que incorporaríamos el Maestrazgo, el Alfambra, el Guadalupe, formando el gran parque natural del sur de Aragón. Esto es algo que veremos luego en la segunda lección. La decisión si crear un gran parque natural, que en muchos casos creemos que tendrían que tener la categoría de parques nacionales, sobre todo por su importancia estratégica, y la decisión si es mejor crear un gran parque con una gran potencia económica por su tamaño o separarlo en la gestión de parques más pequeños. Como hemos dicho, es cierto que este gran parque natural, que en su mayor dimensión incorporaría estos 3 conceptos, como hemos dicho, de Maestrazgo, Gúdar, Javalambre, se podría haber dividido perfectamente en 3 unidades. El Parque Natural del Javalambre, desde el Turia Guadalaviar hasta la carretera Teruel-Valencia. El Parque Natural del Gúdar, que tendría la frontera en el inicio del Maestrazgo, y el Maestrazgo turolense. Fijaros que la unión de los parques permitiría domesticar la autovía Mudéjar, que parte ambos espacios naturales y permitiendo volver a unirlos. A su vez, toda la zona de la Alfambra podría pertenecer a Gúdar y también dejar el Maestrazgo como un parque diferente. Pero al final los pinares de todo este territorio tienen su origen en Gúdar y en gran parte, como decimos, puede tener más peso, más fuerza que 3 parques aislados. Además, el Guadalope es un límite muy claro, lo veremos luego, es un límite muy claro para este territorio, para esta zona de vegetación, y es unificador de toda esta frontera. Luego veremos, esta decisión es muy importante a la hora de partir al sur de Teruel. Si ahora vamos a la ibérica turolense,
Fijaros que es desde el límite norte con Zaragoza, la Sierra de Herrera, hasta el Guadalope en Aliaga, discurren 60 kilómetros de desarrollo, en que la Ibérica está muy deforestada. Corre el grave peligro de partirse en múltiples puntos. Así, al comienzo, la gran penetración agrícola que vimos en la zona de Belchite, Azuara, llegaba hasta la zona de Loscos, dejando a la Ibérica, a las sierras de Oriche y de Cucalón, con tan solo 6 kilómetros de espacios con vegetación natural. Y es un punto absolutamente crítico. ¿Recordáis los 7 kilómetros que teníamos en Paniza? Aquí se reducen a 6, con zonas muy, muy, muy deforestadas, como es la cuenca de Azuara. Y muy cerca, además, del corredor del Jiloca. Esa es la gravedad, precisamente, de esta zona de las sierras. En este punto baja la pluviometría de 500 a 400 milímetros, como sucedía en el puerto de Paniza. Es decir, que como indica que la deforestación inmediatamente afecta a la pluviometría. Luego, entre Plou y Vivel, la profundidad de la zona, por así decir, vegetal es de tan solo 12 kilómetros. Y entre Los Olmos y Aliaga aumentaría a 22 kilómetros. Pero en todas ellas el desarrollo en la cordillera está muy, muy deforestada, está muy débil. Por, en cierta manera, defenderla y recuperarla es por lo que vamos a proponer crear un gran parque natural en toda esta cordillera de la Ibérica turolense. Le incorporaremos, como luego veremos, la Sierra de los Arcos, que es la sierra, es la última defensa ante el Valle del Ebro, que es la primera barrera a la desertización y que pretendemos convertir en un corredor que pasaría, por así decir, al norte de Andorra, al sur de Calanda y que llegaría hasta la zona del Guadalope. Fijaros que la superficie de todo este territorio, estamos hablando de 70 por 20 kilómetros en esta zona, que pretendemos convertir en un corredor. Fijaros que todo lo veremos después, existe tal complejidad en este territorio que al final la opción que veremos después es la de crear dos parques naturales. Uno, el de todo este territorio, de las sierras ya que descienden hacia el Bajo Aragón, y otro, el de la cordillera divisoria. Tal es la importancia de este enlace para evitar que sea roto, porque se han creado una serie de leaks confusos, como es el leak del río Martín, que veremos que es un leak que no protege las sierras, sino curiosamente el valle. Se han creado una serie de conceptos como tierras mineras, muy confusos, y que están desvirtuando el carácter de todo este territorio, que era un territorio con una bellísima vegetación, como lo indica la toponimia, que hay que recuperar. En este otro dibujo hablamos de la toponimia de la cordillera. Fijaros, toda la toponimia de esta cordillera, de la Ibérica turolense, desde la zona de Sierra de Herrera hasta la zona de Calanda, la Sierra de los Caballos, Segurbe, Sant Just, la zona de Utrillas, la Nadón, la zona de Oriche, el Cucalón, toda esta sierra, hasta la Sierra de Arcos, todo esto, aunque no nos parezca, habla continuamente la toponimia de robledales, de marojales, de rebolladas, de encinares, de carrascales, habla de dehesas. Fijaros que el carácter minero de sus valles, de muchos de sus valles, ha alterado la percepción de su paisaje. Ha descuidado su carácter boscoso, ha descuidado su equilibrio y parece que se ha fomentado más el recuerdo de aquel pasado de minería. Creo que eso es un grave error, porque ese pasado de minería no hizo sino deforestar y destrozar realmente el paisaje, y los restos que nos ha dejado son realmente empobrecedores. Es preciso recuperar este territorio, recuperar su equilibrio antiguo, anterior a la aparición de la minería, equilibrio de bosques, de ganadería, de agricultura, sin asociarlo tan solo a su actividad minera. Por eso no queremos llamar a este parque como el parque de cuencas mineras, ni definirlo así. La minería fue solo un factor más que creemos que desequilibró notablemente el territorio. Por eso creemos que es bueno recuperar lo que fue su toponimia, recordar que fueron sierras tan hermosas como pudieron ser la Sierra de Vicor, la
la Sierra de Herrera, y recuperar ese pasaje de un equilibrio entre bosques, prados, ganadería, agricultura, de todo este territorio de Teruel, hoy realmente muy deforestado. La Sierra de los Caballos, donde ya toda esta cordillera gira, acompañando al Guadalope, es una línea a alcanzar como una línea límite por las repoblaciones de Gúdar y desde Gúdar y del Maestrazgo. Es una pieza clave en toda nuestra estrategia. Ella permite, si llegásemos a ella desde Gúdar, permitiría dominar Alcorisa, Los Olmos, Andorra y también la lejana Sierra de Arcos, que la vamos a convertir como la última defensa frente al Valle del Ebro. Es preciso reforestar desde Los Caballos la Sierra de Julbe, todo ese fondo de valle rodeando Crevillén, y Los Olmos llegar por la Sierra de los Moros hasta el río Martín, en Obón y Alcaine. Llegando al río Martín enlazaríamos con el famoso lic del paisaje del río Martín. En Berge, al norte de la Sierra de los Caballos, todos los topónimos hablan de encinares, de carrascales, de dehesas. Lo mismo pasa en Alcorisa, que parezca imposible, en Castellote, en la ladera sur, en la Garrucha. También en el Castellote, todos los topónimos hablan de Carrascal, de Robledales en Molinos, de Encinar en Los Olmos, de Carrascal en Olmos y en Gargallo, de Esa en Estercuel, Carrascal en Cañizar del Olivar, Coscojar en Torre de Arcos, Rebollar en Castel de Cabra, Carrascal de Esas en Montalbán, de Esa en Alcaine, Carrascal y de Esa en La Hoz, Carrascal en Maicos, Coscojar en Huesa, Encinar en Blesa, Carrascal y de Esa al norte de Muniesa, Carrascal y Maicas en Anadón, en Torrecilla del Rebollar, y Marojal en Collado, Rebollar en Fonfría, Rebollar en Segura, Dehesa y Carrascal en Vivel, Dehesa en Pancrudo, Dehesa en Martín, Dehesillas en Aliaga. Como veis, todo este territorio está poblado de topónimos que hablan de un paisaje de robledales, de quejigales, de marojales, de encinares. Aquí dibujado lo mismo, desde la Sierra de Cucalón a la Sierra de los Caballos, Montalbán, Castel de Cabra. La toponimia nos habla de antiguos robledales, como hemos dicho, en Cucalón, en Oriche, descendiendo la sierra por Fonfría y Anadón, definiendo Torrecilla y Villanueva, alcanzando Castel de Cabras. Todo está plagado de topónimos que hablan de robledales, con lo que rodeaban el Alto Martín y continuaban hacia la Sierra de Caballos hasta Molinos. El resto de topónimos hablan de encinares, de carrascales, de dehesas, por toda la cordillera, hasta Blesa, hasta Muniesa, hasta Alcaine, encontrando Los Olmos, Berge, Alcorisa. Y también los topónimos hablan de la destrucción de ese bosque. Palabras rozas, palabras quemados, la palabra suertes, palabras coscojar, están mostrando cómo se alteró este paisaje continuo de encinares y dehesas, el inicio, por así decir, de su destrucción. Aquí vuelvo a dibujar este escenario con el nombre de cuencas mineras, como se conoce hoy. Y vuelvo a decir que es preciso recuperar la riqueza natural que tuvieron estas sierras, desde Herrera hasta el Guadalope y el Maestrazgo. Hay que recuperar los robledales y los encinares. Sin duda van a servir de apoyo los pinares, pero el objetivo debe ser recuperar el bosque original, porque ellos poblaron esas sierras, las convirtieron en un verdadero paraíso, antes de que el hombre las esquilmara. No quiero ni pensarlo, cómo sería este paisaje con sus bosques recuperados. Por eso, lo que vamos a proponer es realmente, de todos los parques que estamos proponiendo, no nos preocupa nada el poderoso Albarracín, ni el poderoso Jabalambre, ni Gúdar, ni el Maestrazgo.
Este es el que más nos preocupa, el de las cuencas mineras, o podríamos llamarle el de la Ibérica turolense, porque allí nacen el Aguas Vivas, nacen el río Martín, nace el Guadalope, incluso nace el Huerva. Es aquí donde corren peligro los bosques, los restos de encinares, los restos de rebollares, los coscojares. Es aquí donde se debe hacer el esfuerzo, porque es el eslabón más débil, lo mismo que veíamos en la zona de Herrera, de la Sierra de Vicor, como sucedía en Vicor y en Algairén y en Herrera. Son eslabones preciosos. Unirían el Moncayo y la Sierra de Gúdar, el Peñarroya. Si lográsemos esta continuidad, podríamos decir que Aragón está salvado. Si uniésemos el Moncayo y Peñarroya, serían 240 kilómetros de ese gran corredor natural de la Ibérica en su rama aragonesa. Desde Fitero, el río Alhama, hasta el río Algás, uniendo Moncayo, La Virgen, Vicor, Herrera, Cucalón, Oriche, Anadón, San Jús, Ejulbe, Señor, Lastra, Gúdar y Beceite, el gran corredor natural de la Ibérica de Aragón. Y ahora volvemos a mostrar, porque vamos a hablar de la zona de Beceite, Guadalope, volvemos a mostrar los lic que teníamos aquí, ¿veis? Todo esto que hemos estado hablando está aquí representado por unos lic muy dispersos, por unas cepas también muy dispersas, por un misterioso lic que sigue el río Martín, cuando todas las cordilleras están realmente abandonadas, exceptuando la zona del lic de Guadalope y del maravilloso lic del Maestrazgo. Y fijaros que aquí teníamos el lic de las sierras de Beceite con los puertos de Beceite, 14.000 hectáreas en este último límite de Aragón. Es el que vamos a hablar ahora. Beceite, Guadalope. El impresionante territorio de los puertos de Beceite está protegido por un dique, pero todas las cordilleras que siguen la dirección ya que es paralela a la costa, ya Beceite sigue la dirección de la cordillera costero, que sigue paralela a la costa, siguen la dirección y que alcanzan el Guadalope, sierras que van alcanzando el río Guadalope y que alcanzan también el río Bergantes, que procede de Morella. Todas ellas carecen de protección, si exceptuamos los puertos de Beceite. Y todos sus bosques de pinares, sus singulares formas geológicas, sus arroyos poseen un inmenso valor. Y ese valor alcanza también a las serranías de Alcañiz, que son valiosísimas frente al desierto que nos está esperando en el Valle del Ebro, en el Bajo Aragón. Por eso vamos a proponer ampliar estos lic y crear un parque natural que amplíe Beceite hasta el río Bergantes, que lo amplíe hasta llegar al río Guadalope, siguiendo su curso, cuyo límite norte sería este espolón que tiene la provincia de Zaragoza y el río Algás, frontera ya con Tarragona. Y sus dimensiones de norte a sur serían de 40 kilómetros desde aquí hasta el río Bergantes y de 35 kilómetros en profundidad. Pero como tiene numerosas zonas agrícolas en su interior, realmente la profundidad que al final tiene este espacio equivale a unos 20 kilómetros. Con lo cual, este parque natural de Beceite hasta el río Guadalope y el Bergantes formaría un espacio natural de 80.000 hectáreas. Y merece realmente la pena. Los puertos de Beceite son un inesperado regalo, como nos pasaba con Moncayo, como nos pasó con Gúdar y con Jabalambre. Cuando imaginábamos los desiertos de Belchite y Jaricalanda que iban a llegar hasta el mar, aparece esta cordillera. Está plena de bosques que enlaza con el Maestrazgo y con Gúdar, que permite imaginar un continuo de arbolado desde Jabalambre hasta el río Ebro, protegiendo todo el sur oriental de Aragón con una barrera verde. Si ya Gúdar fue un milagro, con pluviometrías que llegaban hasta los 900 milímetros, algo increíble tan cerca del Mediterráneo, que permite imaginar un futuro para todos los bosques del sur de Teruel,
Estas sierras de los puertos de Beceite, que nos separa del mar, permiten imaginar la alta cuenca de estos ríos, del Guadalope, del Matarraña y del Algasa arboladas, y no solo de pinares, sino de robledales recuperados, de quejigales y encinares. Creo que nadie puede imaginar la belleza de esta cordillera, de estos puertos de Beceite. No solo son sus bosques, sino es sus siluetas asombrosas de sus montañas, en sus ríos y arroyos, y no solo, como decimos, en lo que hoy es el Dic, sino en todos los valles paralelos que la acompañan. Aquí volvemos a dibujarlo. Beceite, Guadalope, Alcañiz. La carretera Alcañiz-Morella, en cierta manera, va por la divisoria Guadalope-Matarraña. Sube, separa los dos valles. Y por una alta sierra de pinares que descienden hacia el Guadalope y hacia el Matarraña. Es un paisaje bellísimo. Supone una valiosa área de bosques en este extremo de Aragón. Está respaldada por los puertos de Beceite. Estas sierras paralelas a estos avanzan hasta Torrecilla de Alcañiz. Se puede seguir perfectamente la sucesión de los bosques hasta Torrecilla de Alcañiz, hasta Valdealgorfa y Valdetormo, imponiendo una poderosa barrera a la desertización del Valle del Ebro. Por así podríamos decir que aquí el Valle del Ebro queda salvado este extremo de Aragón. Y el último bastión llamamos a una línea que fuese desde Calanda, por Torrecilla a Calaceite, desde Calanda por Torrecilla a Calaceite, definiría un límite a los bosques que descienden de la Ibérica y de los puertos de Beceite, que son estos que acabamos de dibujar. Esos bosques es preciso proteger y desarrollar el parque natural. Pero no solo esto, sino que es preciso unirlos con las sierras que van bordeando por el norte de Alcañiz y que enlazan esta frontera del río Algás con el Guadalope por Mazaleón, y que vimos como en el extremo, en el espolón de Zaragoza, todo esto habíamos convertido en un gran parque natural en la sierra de Mequinenza, de Caspe, donde estaba el río Matarraña. A ese espacio que vimos en Zaragoza se le uniría todo este gran espacio al norte de Alcañiz, que si bien no tiene el valor ecológico de los puertos de Beceite, la zona de Gúdar, es importantísimo porque acaba de cerrar este último bastión de la zona de Aragón. Y ahora vamos a hablar de la primera muralla, que en cierta manera la hemos citado ya. En cierta manera, la primera alineación del sistema ibérico podría considerarse que es desde el Ebro, la Sierra de Arcos, que sigue por Andorra y tras Calanda hasta alcanzar la Ginebrosa, que sigue allí, choca ya en la Ginebrosa, alcanza ya las alineaciones que son ya paralelas a la costa, que proceden de Beceite y del Maestrazgo. Por eso es tan importante esta pequeña primera alineación de la Sierra de Arcos. Es la primera barrera a la desertización procedente del Valle del Ebro. Está rota en muchísimos puntos, muy deforestada. Está rota en Azuara, en Lécera, en Andorra, en Alcorisa, en Mas de las Matas, en Torrecilla de Alcañiz, en Valderrobles. Es preciso reforzarla y, como sea, darle continuidad a esta primera muralla. Aquí vuelvo a dibujaros para que llegáis. Lo dibujo en parte para ayudarme a mí mismo a entender la complejísima topografía de esta región, lo que yo llamo el Gran Giro. Fijaros, Gúdar inició el giro de todas las sierras de la Ibérica que descienden en dirección sur-sureste y empieza a producir el giro hacia el este. ¿Por qué? Porque chocan con ella estas sierras que van girando primero hacia el este, como vemos en Sant Just, pero que luego se enlazan con la cordillera, con la alineación paralela a la costa, que es nordeste, como fijaros ya le sucede a Julbe, a la Sierra de los Caballos, a Beceite, a la Sierra de la Palomita, a Bordén, a Carrascosa, a Mayabona. Son tierras que para algunos formarían parte del choque de la Ibérica con la cordillera costero-catalana. Esto explica el giro del Guadalope, explica también el Matarraña,
en parte explica el giro, también enigmático, del río Martín. Y todos los ríos del Bajo Aragón quedan explicados en esta complejísima topografía. Y como he marcado antes, en relación también con la Sierra de Arcos que os dijimos, los límites del desierto. La región de precipitaciones de 400 milímetros, que es poquísimo, coincide con el Valle del Ebro. Penetra hacia el Jalón. Y si no lo evitamos, va a penetrar por la zona de Belchite, va a penetrar hacia el Jiloca. Por fortuna, Gúdar y los puertos de Beceite, como vemos, hacen subir muchísimo la pluviometría a la línea de 600 a 700 milímetros. Recordad que en Gúdar llegamos a tener 900 milímetros. Incluso 800 milímetros, 900 en Gúdar. Por eso es tan importante el límite que puedan imponer a la sequedad las sierras de Beceite, como vimos con la zona de Mequinenza, este espolón, este último bastión rodeando Alcañiz, importantísimo. Y luego toda la continuidad que podamos lograr en todas estas barreras que hemos visto desde la primera barrera de la Sierra de Arcos hasta el sistema ibérico-turolense. Fijaros qué claro está el límite de la pluviometría coincidiendo con la deforestación, con las entradas de infraestructuras y con la zona tan dañada de las cuencas mineras. Por ello, como hemos dicho tantas veces, es preciso reforzar las áreas naturales, nunca nos cansaremos de decirlo, de Caspe, de la zona de Mequinenza. Esto está visto, como veis, desde el Guadalope, Alcañiz, yendo hacia el Ebro. Allí tenemos el Montsant, la Costero Catalana, las sierras de Cabals, de Pandols, la Fatarela. Aquí tenemos la Sierra de Mequinenza, que la habíamos protegido en el límite de Zaragoza, con Caspe y el Valle del Matarraña, hasta el río Algars, que nos separa de Tarragona. Y aquí está la frontera Zaragoza-Teruel. Todo este territorio, recordáis que habíamos creado un parque natural de 75.000 hectáreas. Y aquí teníamos el parque que habíamos propuesto de Beceite-Guadalope de 80.000. Entonces, como veis, esta barrera, cerrando el paso a la sequedad del Valle del Ebro, acabamos de empezar a rodear el peligro, empezar a rodear a nuestro enemigo, formando con la Costero Catalana esta gran barrera realmente impenetrable para la sequedad. Y acabaríamos esta introducción a Teruel con la propuesta que os hemos ido contando. En Albarracín tenemos tantos LICs y espacios, paisajes protegidos, que prácticamente todo él se puede considerar, se pueden unificar en un gran parque natural, como lo vamos a proponer en la lección 2. Lo mismo nos pasaba con el Gran Jabalambre, con la decisión del Gúdar-Jabalambre, la decisión de si el Maestrazgo debe unirse a Gúdar y también al Jabalambre, con la cordillera ibérico-turolense, que luego veremos en la conclusión cómo la vamos a separar en dos sistemas naturales, y con la zona de los puertos de Beceite, que llegarían hasta la frontera con Zaragoza, la zona de Caspe y el Matarraña. Que esencialmente estas son las protecciones que nos va a dar la provincia de Teruel. Muchas gracias.